Presenta Dedicar, servicio de acompañantes con planes ideales para todos. Presenta Feria Nocturna del Buceo, del 1 de diciembre al 6 de enero, todo en un solo lugar. Mario Vergara es uno de los 4 precandidatos del Frente Amplio. Yo le decía, si no sería un poco a la descubierta. Y bueno, porque el coraje político es parte claro, de los valores que podemos tener. ¿Qué va a pasar con Muy el serenista, voto? por otra parte. Bueno, eso iba. ¿Qué va a pasar con los votos del sector de donde usted viene, que es el Frente Liber Seregni, que tiene un líder también histórico como es el ministro de Economía, Danilo Astori? Yo creo, como le decía recién, va a haber un barajar y dar de nuevo. Creo que ningún sector hoy en el Frente Amplio va a votar en bloque a un precandidato. Pero se van a distribuir votos. ¿Por qué se animó a hacerlo aún sin el apoyo del Frente Liber Seregni? Porque creo que tenemos para contribuir en el proceso de renovación política. La renovación política del Frente Amplio no es solo renovar la estructura de liderazgo, es renovar la visión del mundo, darnos cuenta que el mundo de hoy es muy distinto, mucho más complicado. La región, las relaciones geopolíticas, los desafíos de la tecnología, mucho más complicado que el mundo de cuando el Frente Amplio empezó a gobernar. Lo entiendo, pero si usted me dice que tiene propuestas que no le lleva, que no puede aplicar en el actual gobierno, porque tiene puntos de vista diferentes. Me refiero, usted ha estado en cargos como ministro de Economía y presidente del Banco Central. Así es, bien. No sé por cuál de las preguntas. Son varias preguntas. Ahí va. Claro, ¿cómo hace alguien primero el por qué alargarnos igual, sí, para contribuir con el proceso de renovación. Visión del mundo, agenda programática, renovación política del Frente Amplio. De lo hecho por el Frente Amplio, yo lo reivindico. Fui 13 años y medio de manera ininterrumpida miembro del equipo económico de los gobiernos del Frente Amplio. Pero eso reivindicar todo lo hecho y entender que estamos hoy en un escalón más alto de bienestar, de equidad, de derechos que hace 10, 15 años, no significa decir que todo se haya hecho perfecto y todo se haya hecho bien. Yo creo que hay que tener una visión autocrítica que implica reconocer muchas cosas hechas razonablemente bien y otras que están a mitad de camino, que están pendientes. Por eso le digo, si usted que no tienen resultados. Si usted tiene una agenda de temas o de propuestas que no aplicó en el gobierno, o bien porque no estaban dadas las circunstancias, o... El tema es que no es una persona si aplica en el gobierno, no. El gobierno es una cuestión muy amplia, claro. Para algo hay una distribución de roles, ¿verdad? Yo creo que nosotros puestos en la perspectiva política, hay que reconocer que hay cosas que hay que profundizarlas, hay que reconocer que hay reformas que no logramos avanzar. ¿Por ejemplo? Bueno, yo creo que, por ejemplo, en el terreno educativo, primero, no pienso que la educación uruguaya sea un desastre, no pienso que no se hayan hecho cosas, creo que se han hecho muchas cosas en la dirección correcta, Plan Ceibal, Universidad Tecnológica, descentralización geográfica que está teniendo unos muy buenos resultados, las tecnicaturas asociadas a la producción agropecuaria, pero es absolutamente claro que hay una reforma en lo curricular, en lo pedagógico, en lo institucional del sistema educativo que está pendiente. Claro, prácticamente todos los ejemplos que me mostró están por fuera de la ANEP, casi todos. Es su análisis. No, esa es la realidad. El Plan Ceibal, las tecnicaturas. La UTEC, las tecnicaturas no, es cierto. Y la descentralización geográfica. ¿Pero usted cree que se cambió el ADN? Yo creo que falta una reforma integral del sistema educativo. Creo que hay que revisar sin duda los temas curriculares. Ya no podemos tener la misma forma de pensar la educación casi que en el siglo XIX, en algunas cosas que hay hoy. La cuestión pedagógica, ya no se puede enseñar y aprender de la misma manera que aprendimos nosotros. Claro. Materia por materia, transmisión de información, ¿no? La información la tenemos en el celular, ¿no? Sí. En el bolsillo. El rol del docente... Varela tuvo una ventaja, ¿no? Que fue a recorrer el mundo y trajo las mejores prácticas. Y en aquel momento nadie le pareció que el Uruguay no podía aplicar las cosas que se hacían bien en el mundo. Claro. Y acá esas cuestiones se discuten y no, bueno, pero Uruguay es distinto. Como si el siglo XIX fuera muy parecido a Europa o a Estados Unidos. No comparto ese enfoque. O sea, yo creo que es un pendiente nuestro. En todo caso, fue nuestra incapacidad la de no procesar correctamente, liderar el proceso en los tiempos que correspondían. También hoy las demandas hacia el sistema educativo son diferentes, porque hoy el mundo con la tecnología, sobre todo,
hace que los muchachos, las muchachas que salgan del sistema educativo hoy tienen que tener un conjunto de competencias distintas a las que teníamos nosotros, porque el mundo está cambiando de manera drástica y va a seguir cambiando en 40 años de vida laboral que ellos tengan. O sea, el tema educativo creo que hay una reforma pendiente sin duda. En temas de seguridad yo creo que no logramos consolidar resultados así positivos. Tampoco creo que no se haya hecho nada. Hubo una reforma estructural, diría yo, en el Ministerio del Interior, tecnología, capacitación, inteligencia, eficiencia y infraestructura, pero creo que los resultados no son satisfactorios. Hay nuevas modalidades de delito con el aterrizaje del narco, ¿verdad? Pero también hay un tema conceptual, que yo también creo que podemos ser autocríticos. Recién en la última etapa yo siento que estamos equilibrando el enfoque que debe tener la seguridad en términos de combatir las causas sociales del delito y reprimir el delito. Yo soy partidario de estos operativos que se han dado en estos últimos meses, no solamente por la mayor contundencia en el combate a la delincuencia, sino también por el relato, el discurso que lo guía, que creo que es mucho más equilibrado que el que tuvimos en el pasado en los gobiernos del Frente Amplio. Sin irnos a posturas extremas que sabemos que no resuelven el asunto, ¿no? Ni cadenas perpetuas, ni militarización de la policía, pero sí una tesitura más contundente de combate a la delincuencia. Sabe que uno escucha sectores productivos de la ciudad, agropecuarios y comerciantes, y es unánime el reclamo de que Uruguay es un país caro para producir, los impuestos nos están matando, la carga tributaria. Bueno, el propio ministro Astori diciendo que ya está, o sea, no podemos seguir sacando más de lo que sacamos en materia tributaria. Pero es posible lograr que se bajen los impuestos. Es necesario, parece. Bueno, para eso hay que corregir las cuentas públicas, que es algo que el gobierno tiene planteado, reducir el déficit, ¿verdad?, gradualmente. Y seguramente va a haber que hacer algunas reformas posteriores también que ayuden a hacer más sustentables esas cuentas públicas. Pero bueno, eso es trabajar desde el Estado, ¿verdad? Y hay cosas que las va a hacer un gobierno, gane quien gane el próximo gobierno, y hay otras que son, creo, todos los partidos los que nos tenemos que sentar alrededor de una mesa a resolver cuestiones que van a ir más allá de 1 o 2 periodos de gobierno, como por ejemplo los temas de la seguridad social. En materia económica empieza a aparecer, bueno, ya apareció hace tiempo, la idea de que el próximo gobierno va a tener que procesar, va a hacer un ajuste fiscal. No, yo discrepo con eso, ¿no? En primer lugar, la sociedad uruguaya sabe lo que es un ajuste fiscal. Es una situación de crisis que obliga a un ajuste drástico e inmediato que implica aumentos de impuestos y baja de gasto público por magnitudes de 4, 5, 6 puntos del producto. Eso pasó en el 82, en el 90, en el 2002. Lo que está planteado ahora es una corrección fiscal de una dimensión que es la tercera o la cuarta parte de eso, que no hay que hacerlo en el marco de una crisis porque el Uruguay no está en crisis, que no hay que hacerlo de manera drástica e inmediata, sino que se puede hacer de manera gradual. Creo que son dos mundos distintos. Pero en todo caso, más allá de que alguien lo pueda considerar simplemente como una cuestión semántica, a mí me resulta curioso lo siguiente. Desde la oposición escuchamos lo que usted dice, ¿verdad? Que es, el próximo gobierno va a heredar un hierro caliente y va a tener que hacer un ajuste fiscal. Y después hay líderes de la oposición que dicen, nosotros no lo vamos a hacer. Es curioso... Bueno, ningún candidato lo dice de ningún partido. Es curioso que alguien pida el voto diciendo que no va a hacer lo que ellos mismos dicen que habría que hacer. Bueno, esto fue un debate en la elección anterior, cuando quien asomaba como posible ministra de Economía por el Partido Nacional o por el sector de la calle, advertía sobre la necesidad de hacer correcciones. Astor y Tabaré Vázquez lo negaron y terminaron aumentando los impuestos. O sea, nadie en una campaña anuncia aumento de impuestos ni ajustes fiscales. Bueno, pero a ver, si uno dice que hay que hacer un ajuste fiscal porque si no el país explota, sí. Hay que ser consistente, ¿no? Pero no está en el horizonte, pero no parece razonable que bajen los impuestos que sea. Por ejemplo, decía, se hablaba por ahí antes de que salíamos al aire, se reclamaba la rebaja de los combustibles.
cosa que algunos cálculos hay de que liberando la importación de combustible eso sería posible. No siempre, eso es muy un sube y baja y ni por asomo es en las magnitudes que se plantean los reclamos de rebaja de combustible. De 20 pesos, por ejemplo. No, 20%. 20%, perdón. No. No es posible, pero no lo permite que la realidad, la situación fiscal. La situación fiscal, la situación de los precios del petróleo a nivel internacional, la pero están por el situación piso, del dólar. Bárbara. No es el momento. No, por el piso no. Y está muy bajo, ¿no? No. O sea, hoy por hoy los combustibles no están muy separados de la paramétrica famosa, digamos. Obviamente los combustibles incluyen carga tributaria, ¿no? En el caso del déficit fiscal, que está rebelde, no se le puede dar. Las señales de las agencias calificadoras insisten en que el Uruguay debería bajar el déficit para y el gobierno también lo dice. Pero el gobierno tiene que bajarlo. Las agencias calificadoras advierten. Bueno, la rendición de cuentas apuntó a eso y es lo que se procura hacer, ¿no? Pero volvamos a la política, porque me pasa muchas veces que lo llevan a la economía. Exacto. Bueno, pero está bien, usted no eludió la respuesta. No, para nada, no, porque también son parte de la Bueno, pero es que gobierno. tiene que ver una cosa con la otra. Sin duda. Porque, bueno, en su caso obviamente le van a pedir más respuestas políticas, pero que la gente que está indecisa y que es la que va a decidir la elección, dice, ¿y qué me va a ofrecer a mí un candidato del Frente Amplio que fue? Uno fue ministro de Industria, senador e intendente, el otro fue presidente del Banco Central, otra fue presidenta de Antel y ministra. Me explico, es decir, ¿qué novedad puede aportar? A ver, en primer lugar, estos casi 3 gobiernos del Frente Amplio han tenido resultados. Los niveles de bienestar, los niveles de equidad, los derechos en el Uruguay están hoy en un escalón superior. Que hay cosas que no todo se hizo bien, por supuesto. Que hay cosas para corregir, por supuesto. Y que hay problemáticas nuevas, porque creo que en buena medida las cuestiones principales que hay que hacer en el cuarto gobierno tienen que ver en muchos casos con problemáticas nuevas. Por ejemplo, las derivadas de la tecnología, el desafío a los empleos, la necesidad de recapacitar a los trabajadores y a las trabajadoras. Yo creo que ahí hay un eje muy importante de políticas de gobierno que, parados desde la Presidencia de la República, ahí yo creo que hay uno de los buques insignia. Sí, además es un tema que está teniendo y va a tener un impacto sobre el trabajo de tal magnitud que sería bueno que todos los partidos hicieran una especie de política de Estado y además le plantearan... Sotelo, usted me pide qué cosa novedosa uno puede dar y demás. Y cuando yo le tiro una, lo que me dice es que lo tienen que proponer todos los partidos. Me va a volver loco. No, al contrario, celebro que usted lo plantee. Al contrario, usted lo está planteando con un énfasis que ojalá tuvieran todos los candidatos. Yo creo que ahí, primero, hace 3 años la problemática del empleo no estaba en las preocupaciones de la gente. ¿Por qué? Porque en la década anterior se habían creado 300.000 puestos de trabajo. Pero en los últimos 3 años eso cayó en 45.000. Y es genuina la preocupación por el empleo hoy. Pero sobre todo es genuina la preocupación por el empleo para adelante. Sí. Porque la tecnología está desafiando un montón de formas de hacer las cosas. Porque la dinámica tecnológica nos está cambiando. ¿Qué producimos? ¿Cómo producimos? ¿Qué empleos se necesitan? ¿Qué capacidades tienen que tener los trabajadores? Por lo tanto, ahí yo creo que en esa lógica hay que poner mucha cabeza y mucha política y muchas políticas públicas para 2 cosas. Primero, entender que estas son tendencias tecnológicas inevitables. Sí, no hay forma de romper máquinas porque no hay máquinas. Está todo en la nube, está todo en la nube. Claro. Y por lo tanto es aprovechar las oportunidades que eso trae, que el Uruguay tiene una buena base para aprovecharlas. Sí. En el tema tecnológico, de la digitalización, el enfoque computacional. Pero también la introducción de robótica, de automatización, va a levantar la productividad, la eficiencia, el bienestar. Eso también tiene que tomar en claro, primero, la recapacitación de trabajadores y segundo, que aquellos trabajadores que no se van a poder recapacitar, hay que tomar nota de eso también y las políticas públicas también lo tienen que atender. Porque sobre el tema de la evolución tecnológica pueden hablar muchos, pero desde la izquierda esto tiene que traer aparejado también equidad. Sí, esto que es de tal dimensión la revolución. Enorme. Que me parece que borró incluso las fronteras ideológicas, porque hay un tema de fondo y es que
La cuestión ideológica ahí no está en la cuestión tecnológica, claro, que es ineludible. Está en qué hacemos con la tecnología. ¿Qué hacer con la tecnología y sobre todo con la gente que puede o que seguramente vaya a quedar desplazada? Hay gente que puede decir, viene la tecnología, vamos a estar mejor en general. Y el mercado distribuirá a quién le va bien y a quién no. Esa es una postura ideológica. La otra es decir, esto vamos a estar mejor en términos generales, pero nos vamos a preocupar que nadie quede por el camino. Esa es otra postura ideológica. En el caso del Frente Amplio está impactando otro tema que está ganando protagonismo en la agenda política y lo va a hacer en la campaña, que es el tema de la corrupción. No solo en el Frente Amplio, pero claro, el Frente Amplio ocupa espacios de gobierno y de poder mucho más grandes que otros partidos, al menos en Montevideo. Y esto no parece que se haya terminado de resolver con las decisiones del plenario. ¿Cómo cree que va a evolucionar? Digo por los dichos de Sendik después del plenario y algunas otras declaraciones. ¿Cómo cree que esto va a seguir impactando en el Frente Amplio? Mi perspectiva era que no era lo importante lo que hicieran las personas a nivel individual, sino lo que hiciera la fuerza política, el Frente Amplio. Y el Frente Amplio, si bien demoró más de la cuenta, y en eso sí tengo una postura crítica, en este plenario creo que dio señales claras de que aquellos compañeros que cometieron faltas éticas o indisciplinas partidarias, etcétera, fueron sancionados de manera significativa. O sea, yo creo que desde el punto de vista de la respuesta política que tenía que dar el Frente Amplio a estos temas, esencialmente esa respuesta está dada y eso nos permite también posicionarnos con mucha más confianza y mucha más firmeza en el proceso electoral. Pero sobre todo nos permite sentirnos más frente amplistas, porque es el Frente Amplio como fuerza política que da la señal de que en temas de ética no barremos abajo de la alfombra. Pero el Tribunal de Conducta Política dijo que eran conductas inaceptables, no que eran inaceptables por 17 meses. Ahí hay una diferencia, porque además otros partidos en situaciones similares han expulsado a los procesados, a los... No todos, pero digo, no en todos los casos. Hay un montón de casos. Usted bien ponía el énfasis hace un rato en que el Frente Amplio tenía más bien el peso en Montevideo. Claro, porque a veces allá en el fondo se acordó que había cuestiones en otros departamentos. En las intendencias. En las intendencias y todavía estamos por ver. Predominio del Partido Nacional. Y han saltado un montón de denuncias y sospechas y cuestiones éticas y no hemos visto reacción. Uno puede discutir la gradualidad de la sanción y demás. Yo creo que una inhabilitación electoral es una sanción fuerte. Pero bueno, reitero, creo que el Frente Amplio dio una respuesta política a eso y en ese sentido creo que nos fortalece, más que aparecernos como que eso debilita en el proceso electoral, no. Creo que lo resuelto por el Frente Amplio la semana pasada nos fortalece. Obviamente flaquean las conductas, pero hay déficit de legislación en materia de lucha contra la corrupción o de transparencia. Por ejemplo, hay una práctica que se votó durante el gobierno de Frente Amplio, la ley de acceso a la información pública, una ley fantástica que reconoce un derecho fundamental que es del acceso de cualquier ciudadano a información que lo involucre. Sin duda. Ahora, el asunto es que cuando un periodista o un particular o un abogado ha perdido información, no se la dan. Anda a la justicia a reclamar. No, a veces, digo, no siempre. El Banco Central cumplió en el 100% de los casos. No es su caso. Pero hay a veces como una práctica de opacidad que entorpece el acceso. Primero que es inaceptable que eso pase. Claro. O sea, realmente los organismos públicos, porque hay criterios también definidos en la ley de cosas que tienen que ser reservadas o confidenciales por la naturaleza del asunto, pero la ley deja en claro cuáles son esas cosas y de todo lo demás los organismos tienen que informar. Y es inaceptable que no lo hagan si lo tienen que hacer. Y además hay mecanismos judiciales para reclamar eso también. Pero vea lo curioso, por ejemplo, en los casos que usted manejaba de las investigaciones, por ejemplo, en el tema de ANCAP y demás, el grueso está basado en información que dio el propio organismo, gracias a la ley de acceso a la información pública. Siempre hay cosas legales para pulir en esto, porque además uno siempre desde la norma y desde la regulación a veces la corre un poco de atrás porque van apareciendo cosas que uno no previó, ¿no? Por ejemplo, fuera de micrófonos hablábamos de los temas de la propaganda electoral, ¿verdad? A ver,
se fijan plazos en los que se puede hacer y los que no se pueden hacer campaña electoral. electoral. Está violando flagrantemente la ley. Y la ley, pero no se prevén sanciones. Claro, pero la gente ve eso como una picardía porque los propios políticos legislan, se olvidan de ponerse sanciones. Claro, o sea, yo creo que ese es un buen ejemplo de cosas que hay que corregir, ¿verdad? Si hay una regla que cumplir, el que no la cumple tiene que tener algún tipo de sanción. ¿Mario Vergara está fuera del Frente Libre Sereñi? Hoy sí. Hoy sí, en realidad yo nunca pertenecía a ninguno de los grupos del Frente Libre Sereñi, participé un tiempo en el organismo de coordinación del Frente Libre Sereñi, pero ese organismo hace ya bastante tiempo que no se reunía, y sí, hoy sí, de hecho nuestra precandidatura se lanza con una clara tónica de independencia de todos los grupos en el Frente Amplio. Eso tiene algo muy bueno, porque puede jugar con esa libertad. Sin duda. Pero también le van a pedir los votantes y no estará muy solo, no será muy débil. ¿Qué va a hacer después para octubre o después de octubre? No, yo creo que la independencia es una belleza en todo esto. Nos permite ser más claros en todas las cosas que planteamos, que pensamos. Hay muchos frente amplistas que no están sectorizados y muchos sectorizados que en esta lógica de renovación también barajar y dar de nuevo. Sí. Por lo tanto, nosotros apuntamos a esa lógica, también apuntamos a los frente amplistas que tienen distintos grados de desencanto, que creemos que nuestra propuesta puede darles un poco de encanto. Y lo que sí tenemos bien claro es el impulso a una impronta sereñista en el Frente Amplio, porque creemos que ese espacio tiene que ser potente en el nuevo Frente Amplio necesario para afrontar las problemáticas de este nuevo mundo, ¿no? Vergara, gracias por acompañarnos. No me dijo cómo va a ser para bajar el precio de los protectores solares que están por las nubes. No va a estar fácil, no va a estar fácil. Gracias, Gracias. Hacemos una pausa y seguimos compartiendo la tarde en casa. Presentó Dedicar, servicio de acompañantes, con planes ideales para todos. Presentó Feria Nocturna del Buceo. Más de 200 están para recorrer. Feria del Buceo, tu punto de encuentro.